Vamos a intentar en muy pocos minutos explicar algunas ideas básicas acerca de los gases, que son tratados siempre por los textos al final de las sustancias sólidas y las sustancias líquidas, a pesar de que los gases son conocidos porque es posible, a diferencia de los sólidos y de los líquidos, es posible escribir para ellos una ecuación de estado. Ya saben que el estado gaseoso se caracteriza porque el volumen, la presión y la temperatura del gas están relacionados entre sí. Y ya saben, porque todos los libros nos lo explican siempre, que ese inconveniente fue soslayado estudiando cómo variaban dos magnitudes manteniendo constante otra. Por ejemplo, Boyle estudió cómo estaban vinculadas la presión y el volumen manteniendo la temperatura constante. Y conoció una relación de proporcionalidad entre la presión y el volumen, que es la conocida ley de Boyle. A su vez, Gay-Lussac estudió cómo variaba el volumen con la temperatura manteniendo constante la presión. Es la conocida ley de Charles. A su vez, Gay-Lussac estudió, manteniendo el volumen constante, cómo varía la presión con la temperatura. Es la conocida ley de Gay-Lussac. Todos los libros nos insisten en esto. También nos dicen que es posible, combinando las leyes anteriores, establecer una relación matemática fabricada, por decirlo así, como consecuencia de la combinación de las tres leyes anteriores. Digo, es posible establecer una ley matemática que relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas, que es la celebérrima ecuación de estado de los gases, presión por volumen partido por temperatura en unas condiciones, igual a presión por volumen partido por temperatura en otras condiciones. Esta ecuación de estado de los gases, si se hace referencia a un estado en el que la presión es la de una atmósfera, el volumen es de 1 litro y la temperatura es la de 273,15 grados, o sea, 0 grados centígrados, es la de que en esas condiciones un mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros. Pues bien, en esa situación es posible escribir la ecuación de estado de los gases de la forma en la que en línea roja, en texto rojo, escribimos en esta página. La presión por el volumen es igual a N, el número de moles, multiplicado por R, multiplicado por T. R expresada en atmósferas litro partido por mol grado Kelvin es 0,082. Es otro número en otras unidades. Si yo escribo 0,082 como constante en esta ecuación, la presión tiene que estar escrita en atmósferas y el volumen en litros. Si opto por escribir R en otras unidades, la presión y el volumen tiene que estar escrita en otras unidades. Esta es una observación para muchos alumnos innecesaria, pero que queremos dejar constancia de ella para que el alumno no se equivoque luego con los cálculos numéricos. Hemos de hacer algún ejemplo para que se vea la importancia de utilizar la constante en unas unidades o en otras. Hasta aquí el tratamiento teórico de los gases. Muy sencillo, porque dijimos, es el único estado de la materia para el cual se conoce su ecuación de estado. Los líquidos y los sólidos no tienen una ecuación de estado así de sencilla o así de conocida. Pero el tratamiento experimental de los gases es un verdadero rollo, es una complicación. Fíjense, en esta primera parte de la imagen estamos reflejando cómo es una instalación para generar un gas. La instalación es esta: el matraz, los frascos lavadores para la limpieza, por decir así, del gas, puntos de reacción A, B, C, D, con objeto de eliminar por vía química productos indeseados,
y un área de purificación física en donde el gas es condensado en las ampollas A, A', B y C, con objeto de que el gas sea perfectamente puro. Esto quiere decir que nosotros cuando queremos trabajar con un gas no lo podemos comprar como compramos el hidróxido de potasio o el cloruro de sodio o el ácido sulfúrico. Tenemos que generalmente prepararlo y luego purificarlo. Y luego almacenarlo en un sitio, claro, como este, en donde el gas se encierra dentro de un matraz provisto de una llave, pero para cerrarlo tenemos que conocer la temperatura a la que está. Un Beckmann y un baño de un líquido nos va a permitir, después de muchas horas, afirmar que la temperatura del gas es la que indica este Beckmann. Y su presión es determinada mediante un complejo sistema que está aquí dibujado a la derecha, que sirve para medir la presión del gas. Entonces conoceremos la presión del gas porque este manómetro lo ha medido, este manómetro barómetro lo ha medido, la temperatura del gas porque lo hemos mantenido encerrado en este baño durante largas horas y el volumen del recipiente porque el gas ha sido encerrado en un matraz como el que vamos a ver. Un matraz como este que ha sido previamente calibrado. Entonces el gas se ha introducido en un recipiente de volumen conocido, a una presión que hemos medido antes, a una temperatura que hemos medido antes, para luego ser pesado, porque tenemos que determinar su masa, pesándolo en una balanza. Balanza que, si es de 2 brazos, requiere que tenga en el otro platillo un contrapeso igual en su volumen exterior al de este matraz con que se pesa, porque el principio de Arquímedes, al pesar objetos de mucho volumen, es de enorme trascendencia y no se puede pensar en pesar, como lo hacemos en la vida cotidiana. De ahí la necesidad de que en el otro brazo de la balanza un contrapeso del mismo volumen que el matraz esté suspendido para que compense el efecto de Arquímedes. Bueno, pues por eso, porque es así de complicado, no hemos hablado nada de la química en el laboratorio de los gases. Pero como muchas veces, casi siempre, nos obligan a hacer cálculos sobre el papel, pues en los minutos que siguen, en las páginas que vienen a continuación, haremos algunos ejercicios de cálculo con sustancias en estado gaseoso. Pero la precedente explicación justifica el que no nos propongamos explicar en ningún caso la preparación de nada con gases ni de la resolución de no sé qué con gases porque no tenemos esos medios experimentales que hemos resumido brevemente en los minutos anteriores. Ahora vamos a ver si incorporamos a este vídeo algunos ejercicios prácticos. Nada más, gracias. Sobre 3 ejemplos sencillos vamos a hacer una reflexión para que el alumno no tenga dudas a la hora de expresar el valor de la constante R. Fíjense, si se trata de un problema en el que en el enunciado del problema el profesor nos dice cuál es el valor de R, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos en las unidades en las que viene expresado R. Por ejemplo, nos dice que R vale 0,082 atmósferas litro partido por mol grado Kelvin. Y entonces tendremos que poner el volumen en litros para que la presión, cuando la calculemos, venga expresada en atmósferas, porque nos condiciona las unidades en las que hemos colocado el valor de R para que necesariamente nosotros tengamos que poner el volumen en litros, atmósferas, litro, tenemos que poner aquí litros y en consecuencia el resultado va a venir en atmósferas. O sea que si el enunciado contiene el valor de R, nosotros en el resto de los elementos del problema, de la ecuación, en este caso el volumen y la presión, tenemos que ponerlas o vendrán
expresadas en función de las unidades en las que estaba R. Dicho R tenía que era atmósferas por litro, pues el volumen en litros. R era 0,30 atmósferas por litro, es decir, atmósferas, la presión tendrá que venir en el resultado, o el resultado del problema conducirá a un valor de la presión expresado en atmósferas, porque tenemos que dar el resultado y las unidades. Otro ejemplo podría ser este, en el que en el enunciado se nos dice que las condiciones son 0 grados y 10 elevado a 5 pascales. Pues claro, si nosotros tenemos que escribir la ecuación de estado de los gases y nos dicen que las condiciones normales son de 10 elevado a 5 pascales, nos están obligando ya a escribir o a colocar en el valor de la constante R las unidades de R en el sistema internacional. Por eso tenemos que resolver el problema colocando el valor de R como el de 8,31, que seguramente es el valor que nos da el profesor en el enunciado del problema. Tercer ejemplo, se nos pide en este caso calcular la presión que ejerce un cierto número de gramos de un gas, y nos dan que el volumen del recinto donde está es de 3 decímetros cúbicos, es decir, de 3 litros. Si nos dan el valor de la constante, porque el profesor en el enunciado debe darnos el valor de la constante, en el sistema internacional, está claro que nosotros tendremos que colocar el volumen en metros cúbicos, porque en el sistema internacional la unidad de volumen es el metro cúbico, y por eso tenemos que poner 3 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos en lugar de poner el volumen que nos daba el enunciado, que era de 3 decímetros cúbicos. Tengo que pasar los decímetros cúbicos a litros, y el resultado de la presión tendré que escribir que es en pascales, porque si he puesto las unidades de R 8,31 pascales por metro cúbico partido por mol y grado Kelvin, el resultado de la presión tiene que ser pascales. Entonces, con este cuidado debemos de resolver los problemas de gases, o de aplicación de la ecuación de estado de los gases. Nada más, gracias.